conocida hoy entre Renfe y el 112, entre el Gobierno central y el Servicio Autonómico para desplegar esas ambulancias. Pero la cuestión hoy es, desde el punto de vista técnico, porque esto ahora mismo es munición política y quien quiere cargar contra Moreno Bonilla dice el 112 se desplegó tarde. Vamos a tener acceso al informe del Comité de Investigación Independiente y ese comité habla de rotura de la vía. Esta es la tesis de última hora con la que en estos momentos se trabaja. CIAF dice que se ha producido efectivamente una rotura y que eso es lo que provoca el rozamiento con las ruedas y el descarrilamiento del coche. Se habla de hipótesis en todo momento, pero en estos momentos la comisión independiente trabaja ya con una primera conclusión. Esto, la rotura de la vía, es informe de última hora, acabamos de conocerlo. Marta Ita. Pues eso es, Javier, es la última hora. Acabamos de conocerlo, como decías, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ya tiene una conclusión de lo que ha podido pasar para que se originara esta tragedia en Adamuz. Hablan de que la vía del tren ya estaba rota con anterioridad a que ocurriera ese accidente fatídico ferroviario. Aseguran que las muescas que aparecen en las ruedas muestran esa hipótesis en la que ahora tienen que centrarse, tienen que profundizar. Hablan de que tienen que confirmar todas estas informaciones, pero como decimos, el primer avance que hace la comisión de investigación habla sobre todo de que la vía ya estaba rota con anterioridad al accidente. Todo esto hoy, esta es la última hora después de que haya denuncias de cierto retraso en llegar al segundo tren, porque el descarrilamiento se conoció, pero el maquinista que llama no es consciente que hay un segundo tren que le ha impactado. La cronología habla de casi 50 minutos de retraso para llegar al segundo tren y acaba de contestar Transportes a esto. ¿Qué dice Marta? Pues sí, Javier, acaba de contestar y también nos acaban de remitir ese comunicado del Ministerio de Transportes en el que se habla de esa supuesta falta de asistencia a los viajeros que estaban en el Alvia. Aseguran que ellos actuaron de manera inmediata y de hecho aportan una cronología de la secuencia de llamadas que hubo entre los diferentes departamentos encargados de la emergencia. Ahí podemos ver que a las 8:01 exactamente hubo una comunicación entre Renfe, Adif y el 112 en el que ya se habla de que hay un descarrilamiento, que hay un tren en la vía contigua y de que hay heridos. Esto es lo último que tenemos. Todo esto ha sido remitido ya a el juzgado, que a esta hora está desbordado de trabajo y recibiendo refuerzos. Claro, hasta LED, vamos hasta aquellos tribunales. Sí, este juzgado de instrucción número 2 de Montoro asume este caso. La juez de guardia provisional nos ha comentado que ya han llegado funcionarios de refuerzo y que también llegará otro juez que acompañará a las 2 juezas nuevas que se incorporarán a su plaza el próximo 9 de febrero. Este trío, estos 3 jueces serán los encargados de instruir este caso. De momento, la Guardia Civil ya ha entregado su informe preliminar con 2.500 fotografías, vídeos, el testimonio de la tripulación, pasajeros y del único superviviente, del único maquinista superviviente del tren Irio. También están en posesión de las cajas negras esenciales, nos dicen, para averiguar cuáles fueron las causas de este trágico accidente. Y la última hora es esta que están viendo. Esta es la primera conclusión de la Comisión de Investigación del accidente de ferrocarril. Y lo que concluye es que la vía estaba partida antes de que llegara el tren. Lo que ahora mismo asume esa comisión de investigación es que hay una vía partida, una vía rota y que hay muescas, hay ruedas que pasan por encima sin tener problema, pero una de ellas cae. El bogie cae y los coches 6, 7 y 8 de aquel tren descarrilan. Lo que asume esta primera conclusión es: hay coches que pasan, pero el 6, 7 y 8 hacen un efecto escalón y descarrilan, provocando el accidente que tuvimos. Para ser embestido por el sentido contrario, por un Alvia que va 9 segundos después en sentido contrario. Esta es la conclusión que extrae el primer análisis de la Comisión
ferroviaria independiente. Marta Hita, y esta es la primera clave y la primera lectura que tenemos de todo lo que ha ocurrido, la vía rota. Pues eso es, Javier, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ya tiene una primera conclusión. Acaban de trasladar ese primer informe con las informaciones que tienen en estos momentos. Hablan de que la primera hipótesis y principal es que había una rotura de la vía previo al descarrilamiento, previo a ese trágico accidente. Hablan de que la vía estaba rota y de ahí que se produjeran varias muescas en las ruedas de todos los vagones que pasaron con anterioridad al 6, 7 y 8. Aseguran que esta conclusión de momento es preliminar, tienen que completarla con otras pruebas y con el resto de la investigación, pero como decimos, la CIAF, el órgano dependiente del Ministerio de Transportes que se encarga de la investigación de este accidente, ya tiene esa primera conclusión, esa explicación oficial. La vía estaba rota con anterioridad a este trágico accidente ferroviario. Lo que ahora mismo argumenta esa comisión es esa parte de la vía rota hace que el tren bascule en sentido contrario. Por eso las muescas están en el sentido contrario a la vía, porque el peso cae al otro lado. Esto es lo que acaba de presentarse, a lo que acabamos de tener acceso. Esta es la primera conclusión y esto ahora mismo abre otro juego de interrogantes. ¿Por qué se rompe la vía? ¿Esto ha sido un problema de soldadura, estructura, o esto ha sido un problema de mantenimiento? Esa misma vía había pasado 4 inspecciones. Lo que tenemos es esto es lo último, esto es lo que conocemos. Esas son las fotos y las imágenes de este informe. Esta es ahora mismo la hipótesis central. Bueno, hay que ver, inicialmente es una hipótesis de trabajo, ¿vale? Que es importante lo que ha dicho la comisión, porque esta hipótesis de trabajo implica a que cuando se produce un accidente no hay una única causa, digamos que es el inicio de estas causas, pero los accidentes siempre tienen factores multicausales, ¿no? ¿Por qué se ha llegado a esa rotura? Era algo que te estabas preguntando, Javier, inicialmente. Entonces, yo creo que todo es conjetural, por supuesto, todos son hipótesis, que es un poco lo que los ingenieros. Puede producirse por varios elementos. El primero de ellos puede ser por la propia fatiga del material. ¿Y qué es la fatiga del material? Lo intento explicar de manera muy sencilla. Las vías del tren, igual que las carreteras, soportan el peso de los vagones del tren cuando están pasando. Eso quiere decir que cada vez que pasa un vagón de tren o pasa un tren, lo que está haciendo se llaman solicitar. Está haciendo solicitaciones sobre la vía. Hay un punto que es un punto débil, que es el punto de la soldadura. No pensemos que esa soldadura es una soldadura hecha por un señor que tiene una serie de elementos, además se hacen pruebas a posteriori con líquidos penetrantes, se hacen con radiografías. Entonces, al pasar ese punto débil, el problema es que por diversas circunstancias, y hay justamente que ver cuáles son, entre otras, el balasto se encontraba en perfecto estado. El balasto es las piedrecitas, la cama donde soporta el propio peso del tren. Las condiciones de temperatura, las condiciones de humedad habían cambiado, el drenaje estaba correcto, ¿vale? Estoy lanzando hipótesis, ¿vale? Más o menos, porque cuando se hace un análisis de esto hay que analizar el hecho, el contexto y el entorno. Ahora mismo, esto nos permite concluir, en cualquier caso, que con efectivamente la interacción y con efectivamente los elementos que tenemos, podemos tener un problema como este en otras vías. Si esta vía es así, ¿podemos tener esta vía en otros escenarios o esto es un caso aislado, un caso excepcional? A ver, yo tengo que lanzar una esa por mis compañeros, los técnicos y los ingenieros, ¿no? Por supuestísimo que se están pasando continuamente y constantemente, lo estamos viendo, ¿no? El que una vía esté o pueda existir este tipo de problema, pues se debe detectar, ¿no? La pregunta es, porque además en la vía tenemos que tener clara una cosa: cuando tú pasas por una vía, si esa vía está rota, es como un cable eléctrico. Si tú el cable eléctrico lo cortas en casa, directamente te has quedado sin luz, ¿no? Entonces, yo creo que los elementos de mantenimiento, tanto mantenimiento preventivo como para mantenimiento correctivo, como el tren laboratorio que está pasando, como todos los elementos deben o deberían ser suficientes, pero claro, en la parte teórica. Con lo cual, no podría aventurarme. Sí es cierto que la visión de los maquinistas es muy importante. El maquinista es el inspector de seguridad vial de los trenes. Ahora mismo lo que tenemos es esta tesis, esto que acabamos de adelantarles y de conocer.
las muescas son un carril fracturado. Esto es lo que dice esa comisión. Esta es la primera hipótesis de la mañana y esto es lo primero que conocemos. Directo ahora mismo, comparece Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, con declaración institucional de apoyo a las víctimas y con el conocimiento de este informe que les estamos revelando, el de la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios. Escuchamos. Que hicieron todo lo que estaba en su mano para aliviar, socorrer, en definitiva, trasladar esperanza a los muchos heridos y los muchos accidentados que había en aquel momento. Y por supuesto también a los equipos técnicos de rescate, sanitarios, bomberos, Guardia Civil, Infoca, todo Algrea, todo el equipo de emergencia, a los trabajadores sociales, a los conductores de ambulancia, al personal de acompañamiento, a los donantes de sangre, que en un ejemplo de agradecimiento hoy no es meramente institucional, porque hoy, además de conocer las causas, se analiza la reacción. Y la reacción es hoy objeto de un escrutinio y de una polémica muy, muy delicada. Desde el momento en que se produce la primera llamada hasta que las ambulancias llegan al segundo tren, pasan 48 minutos aproximadamente. Hoy se está diciendo se tardó demasiado. Y aquí, en función del color político, se reparten responsabilidades. Se dice es el gobierno central el que no notifica y el que no actúa rápido y se está leyendo, esto es competencia del 112 autonómico de Moreno Bonilla y es él quien no es diligente. La batalla política es la que es, pero la cuestión técnica es por qué se tardan esos 48 minutos. Fuentes de la investigación dicen porque en las ambulancias vienen, el tren primero es el que se atiende primero y los trenes de después se atienden con las ambulancias que vienen después. No hay en esto ninguna teoría de la conspiración. Pero lo cierto es que la polémica política por esas dobles competencias está servida y Marta Ita, a esta hora, este objeto de polémica acaba de responder el Ministerio de Transportes. Pues sí, Javier, porque en una tragedia como esta es lógico que se examine con detalle cada cosa que pasó el día de la tragedia, pero lo cierto es que el Ministerio de Transportes ya ha respondido y lo hace con hechos. Nos acaban de remitir en un comunicado toda la secuencia de llamadas y mensajes completos entre los departamentos encargados de la emergencia. Y ahí podemos ver que a las 8:01 de la tarde, el día del accidente ferroviario, Adif, el 112 y Renfe ya se habían notificado unos a otros que había un tren que había invadido la vía contigua y que en él había heridos. Además, según las propias palabras del presidente de la Junta de Andalucía, en las últimas horas ya decía que hablaban de escenario de guerra los sanitarios, que fue muy complicado el acceso, era de noche, no había luz, tenían prácticamente que saltar entre cuerpos y que fue muy complicado llegar a ese segundo tren, al Albia. Así que parece lógico pensar que se tardaran esos 48 minutos. Según fueron llegando los sanitarios, primero llegaron a Lirio y después se trasladaron al Albia. Pero hoy, como decimos, la batalla política está analizando cuánto se tardó y por qué se tardó tanto en atender a cada uno de los heridos. Esta es la cuestión, e insisto, esta cuestión no es una cuestión técnica, esta está cargada de veneno político, porque la atribución de esa lentitud se está haciendo por color político. Cuando la Administración Central y la Administración Autonómica parecen estar trabajando juntas, lo que se están buscando es elementos de discordia para ver quién ha fallado aquí, si se ha fallado aquí. Hemos visto y hemos oído las llamadas y hemos minutado esas llamadas desde el momento que se producen hasta el momento en que se comunica. Hemos visto esas llamadas. La primera llamada es la del maquinista de Irio al centro de control de Atocha. Es un 89, aquí eres Salime. Hola, Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Agamuz. Ah, ya te veo. Pues sí, venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. Por aquí que bajéis pantógrafos. Más abajo no pueden estar. Que ya las ha bajado. Pues sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo. O sea, que no te pueden mover, ¿no? No, voy a necesitar reconocer. No se necesita reconocer, sí. Espera. Sí.
Un segundito, mamacita, no me cuelgues, ¿eh? Espera, o te llamo yo ahora, ¿vale? Sí, sí, tranquilo. Venga. Esta es la primera llamada y a partir de aquí el propio maquinista de Lirio no es consciente de que acaba de ser embestido en sentido contrario por un tren de alta velocidad. Esto ni siquiera lo sabe cuando se produce esa segunda llamada. 6189, aquí Atocha. Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por En avisar. el tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñando. Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, venga, recibido. Tienen mi teléfono, ¿vale? Lo tengo, sí. Abandono la cabina, lo informo, ¿vale? Vale, venga, perfecto. Hasta ahora. Y les vamos a mostrar enseguida la tercera llamada, conocida hoy, entre Renfe y el 112, entre el Gobierno central y el Servicio Autonómico para desplegar esas ambulancias. Pero la cuestión hoy es, desde el punto de vista técnico, porque esto ahora mismo es munición política y quien quiere cargar contra Moreno Bonilla dice el 112 se desplegó tarde, y quien quiere cargar contra el gobierno de Óscar Puente, en este caso, y el Ministerio, dice es que no se informó a tiempo. Pero más allá de la carga política, técnicamente, el tiempo en que se desarrolla todo esto, ¿tiene sentido? Sí, tiene bastante sentido si nosotros conocemos el centro de gestión de tráfico de Atocha. Los técnicos que están dentro de ese centro de control lo que están viendo es una serie de líneas que en este caso, cuando está ocupado por ocupación de un carril, está de color rojo. En este caso, además, hasta que no pasa de ese carril al siguiente carril, tiene dos tramos en rojo. Por tanto, es posible que la incertidumbre, que los nervios, el coger, porque al principio el propio maquinista dice que es un enganchón, ha cogido desde la catenaria, desde la parte de arriba, y luego ya cuando habla de reconocer, que dice que tiene que salir, tiene que abandonar su puesto dentro de la máquina. Entonces, yo creo que el desconcierto en Atocha es lógico, porque no tienen ojos, no tienen los ojos que está viendo el maquinista. Está viendo solamente unas lucecitas que se están moviendo y que en este caso están paradas y están de color rojo. Ahora mismo la secuencia es esta y vamos a escuchar esa tercera llamada. Y esta es la clave. Si se ha dilatado demasiado el tiempo. A partir de aquí después vendrán las batallas de responsabilidades. Pero esto es la llamada que está adelantando a esta hora la cadena SER.